Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Los veo bien. Se veían súper lindos ahí cuando estábamos orando. Abrí los ojos para espiar. Gracias, chiquillos. Muy buen tiempo. No quiero iniciar sin pensar o sin conversar un poquito sobre lo que ha pasado en nuestro país. Los incendios, ¿cierto? Tantas personas que se han ido, que han muerto, tantas familias afectadas, tantas personas que han perdido todo lo que tenían. Y luego viene esta trágica muerte de Sebastián Piñera, donde todos quedamos así como medios afectados al ver una familia sufrir y al ver también tantos testimonios de cosas buenas que él hizo. Y otra cosa que me pareció súper bonita de escuchar fue esta como llamado a la unidad. De los que siempre están peleando, dijeron, oye, es tiempo, parece que ya tengamos que unirnos, porque de esa manera sacamos al país adelante. Y bueno, tantas cosas negativas que pasan, como que uno podría tener esta tentación de quedarse pensando en lo negativo. ¡Ay, qué mal! ¡Qué triste! Y quedarnos pegados en eso. Y yo quisiera en esta mañana llevarlos a contarles una historia. Norman Vincent Peale, autor del bestseller El poder del pensamiento positivo, siempre afirmaba que los pensamientos positivos obtienen buenos resultados porque no les temen a los problemas. Los pensadores positivos obtienen buenos resultados. De hecho, en vez de pensar que un problema es algo negativo y debe eliminarse lo antes posible, Norman consideraba que los problemas eran sinónimo de vida. Para ilustrar su razonamiento, él usaba su historia favorita. Un día, él cuenta, iba caminando por la calle cuando vi que se acercaba a mí mi amigo George o Jorge. No hay ninguna relación con Jorge. Era evidente por su aspecto oprimido que no rebosaba el éxtasis y la exuberancia de la existencia humana, lo cual constituye una manera elegante de decir que George estaba tocando fondo. Naturalmente, le pregunté, ¿cómo estás, George? Pese a que solo era una pregunta de rutina, George me tomó muy en serio y durante 15 minutos me contó todo lo que estaba pasando y lo mal que lo estaba pasando. Y cuanto más hablaba, peor se sentía. Al final le dije, bueno, George, lamento verte tan deprimido. Y le pregunté, ¿cómo llegaste a esto? Y esa pregunta lo movilizó. Son mis problemas, dijo. Problemas, nada más que problemas. Estoy harto de problemas. Si pudieras librarme de todos mis problemas, te daría $5,000 para tu obra de caridad favorita. Y a Norman se le abrieron así unos ojos, a mí también, se me hubiesen abierto así, y dijo, yo nunca haría oídos sordos a semejante oferta. Entonces, él dice que meditó, rumió, reflexionó la proposición que se le había ocurrido, que se le había hecho su amigo, y si de repente se me ocurrió una respuesta que me pareció muy buena. Y le dice, George, ayer fui a un lugar donde residen miles de personas y por lo que pude ver, ninguna tiene problemas. ¿Te gustaría ir? ¿Les gustaría ir? Sí, ¿cierto? ¿Cuándo podemos ir? Me parece un lugar fantástico, respondió George. En ese caso, George, me encantaría llevarte mañana al cementerio Woodland, porque los únicos que no tienen problemas están muertos. Si no tienes ningún problema, te advierto que corres un grave peligro.
estás a punto de irte y no te das cuenta. Te sugiero que corras a tu casa rápidamente, que tomes el mayor cuidado posible para llegar a tu casa. Entres a tu casa, inmediatamente llegues a tu cuarto, te arrodilles y le digas: ¿qué pasa, Señor? ¿Ya no confías en mí? Mándame algunos problemas, por favor. Y como veo aquí que todos estamos vivos, ¿no es cierto? Muévanme su manito a ver si están vivos. Están muy quietos. Asumo que todos tenemos algún problemita por ahí, o problemón. Y a veces los problemas se ven como tormentas. Es como que qué difícil es navegar en medio de una tormenta. Se pierden las referencias, ya uno no sabe dónde está el norte, el sur, qué sé yo. Pensamos que solamente nosotros estamos viviendo esta circunstancia. Puede ser incluso que la tormenta se sienta tan fuerte e incontrolable que sacude nuestro interior y llega a hacer tambalear nuestra fe. Miren lo que nos cuenta Marcos. Marcos, el evangelista, escribió su evangelio porque Pedro le fue contando lo que vivió con Jesús. Marcos no era un testigo ocular, pero Pedro sí, de primera mano. Y Pedro le fue contando a Marcos lo que iba viviendo con Jesús. Dice, Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, vamos a ver hoy día. Inmediatamente después, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y quisiera que viéramos mi punto fundamental, lo que quiero que hoy se lleven. Si no se acuerdan de nada más, acuérdense de esto. Dice, cuando confiamos en Jesús, obedecemos voluntariamente a su palabra desde el principio, sin saber el final. Pon tu confianza en Jesús. Él te ve y viene en tu ayuda. Ok, quiero que se junten de 3 o 4 personas y conversen sobre la siguiente pregunta, que va a salir proyectada acá. ¿Cuál es la circunstancia adversa más difícil que te ha tocado vivir hasta hoy? Recuerden que los problemas son sinónimo de vida. Así que hasta hoy. Júntense por favor, 3 personas, 4 personas máximo y conversen. 1 minutito. Va con tiempo. El contarnos esta circunstancia más difícil que nos ha tocado vivir hasta hoy no es solamente para sacarlo afuera, contarlo, ¿cierto? Y quizás descansar un poco de eso, sino que es también para aquellos que escucharon puedan estar orando por esa persona, que el Señor sane quizás alguna cosita que pueda haber quedado ahí con esa circunstancia adversa.
Siempre es bueno orar. Siempre es bueno orar. Ok, esta historia que acabamos de leer ocurre en el lago o mar de Galilea, rumbo a Betsaida, en la costa occidental. En primera instancia iban hacia allá. Luego, dice del 53 al 56, dice que iban hacia Betsaida, pero llegaron luego a Genesaret. Ellos venían desde Betsaida Julia, ¿ya? Esta Betsaida Julia era un pueblo pesquero y que Herodes el Grande le puso Julia en honor a una de las hijas de Augusto César, ¿ya? Entonces ellos venían desde esa Betsaida. Ahí fue donde se hizo la multiplicación de los panes y los peces. Ahí fue donde hicieron otros milagros. Es decir, desde ahí el Señor caminó por el agua hasta donde estaban los discípulos, ¿ya? Y esta Betsaida Julia se encontraba en la costa oriental. Por lo tanto, por eso Jesús les dice, crucen el lago. ¿Ok? Desde oriente hacia occidente les dice. Ok, y aquí encontramos a Jesús junto con sus discípulos y una gran multitud, después de que Jesús había realizado un gran milagro de multiplicación. Y uno podría pensar que el ambiente aquí sería de adoración. O sea, con 5 panes y 2 peces, alimentar a más de 20.000 personas, porque dice que eran 5.000 hombres. Pero las mujeres y solo 2 hijos. Saquen la cuenta. Entonces eran mucha gente. Entonces yo quisiera pensar que en este podría haber un ambiente de adoración, de interés por seguir aprendiendo de Jesús. Sin embargo, Juan, en su evangelio, nos aporta información importante. Miren lo que dice Juan 6, 14 y 15. Dice, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó. No solo dijo, sino que exclamó. No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Entonces, es por esto que el texto de Marcos nos dice que Jesús inmediatamente o enseguida les dijo que tenían que subir a la barca y partir al otro lado. Jesús estaba apurado. ¿Cuándo hemos visto a Jesús en otra parte de los evangelios apurado? Oye, Jesús, tu amigo Lázaro está que se muere, ya que se espere. Y se demoró como 4 días en llegar. Nunca estuvo apurado. Pero en este caso vemos a Jesús apurado. ¿Por qué? Él no quería que sus discípulos se contagiaran con la excitación nacionalista que había surgido ahí en medio de esa multitud. Se había desatado esta excitación y la gente estaba dispuesta a sublevarse, a iniciar una lucha armada contra Roma, lo cual obviamente iba a derivar en una matanza. Ellos no eran soldados. Todos los que quisieran sublevarse iban a morir. Por esta razón, Jesús saca a sus discípulos rápidamente de ahí para calmar ese entusiasmo y hacerles entender que la emoción de la gente no los llevaría a hacer la voluntad de Dios. Por eso no eran los medios de Jesús. Estos no eran los medios de Jesús. Y no solo los sacó rápido de ahí, sino que el texto en el griego dice que la palabra que usa es que los forzó a subir a la barca y salir de ahí. Ya, súbanse, váyanse. Y en ocasiones, Dios nos saca de lugares o nos aleja de personas porque esa compañía o esos pensamientos que nos están sembrando no nos conducirán a hacer la voluntad de Dios. Seguramente nos van a confundir. Tal vez harán que tomemos caminos que nos llevarán donde Dios no quiere que vayamos. Y finalmente, hasta pueden hacer que nuestra fe se debilite. Los discípulos, aún cuando fueron forzados
Y sacados rápidamente, obedecieron a Jesús y confiaron en su criterio y en sus palabras. Y aún cuando ellos no entendían todo, iniciaron igual el viaje. Entonces Jesús se queda despidiendo a las multitudes. Ya, chiquillos, no se pasen rollos todavía. Váyanse, va a su casa. Ya comieron. Vaya. Y los envía a sus casas. La gente no se quería ir, dicen los comentaristas. Porque la gente buscaba a Jesús porque creían que Él los liberaría de Roma. Y esa no era la esclavitud de la cual necesitaban ser libres. Era del pecado. Y no de los romanos. Y esto era algo que la gente no consideraba. Yo me hice una pregunta. ¿De qué pecado necesitas ser liberado por Jesús? Piensen. ¿De qué pecado necesitamos ser liberados por Jesús? Todos somos pecadores. Algo hay que el Señor pueda hacer hoy. Las multitudes pensaban en un reino material, porque ya habían visto cómo Jesús había multiplicado panes y peces. Por lo tanto, ellos pensaban, bueno, va a poder satisfacer también cualquier otra necesidad que tengamos, cualquier otra necesidad física. Este era el rey que querían. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel? Pero si Dios es su rey, les dice Samuel. No, queremos uno como el que tiene el otro pueblo. Igualito. Bueno, ellos querían un rey a su medida, que estuviera a su servicio, para darles todo lo que ellos pudieran desear. ¿Cuántas veces nosotros no queremos un Dios así? Que esté a nuestro servicio, que nos dé lo que nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos. Entonces yo me pregunto, ¿amamos a Jesús por lo que nos da? ¿O lo adoramos por quien es? Yo, gracias Señor por lo que tú me diste. O gracias Señor, en todo momento, porque tú eres bueno. Lo adoro por quien es. Mientras Dios no cambie el corazón humano, el hombre va a seguir siendo ingobernable. Mientras nuestro corazón no sea transformado y comprendamos que estamos al servicio de Dios y no al revés, seguiremos buscando a Jesús solo porque nos da y no para aprender de Él y confiar en Él en todas las circunstancias. Jesús sabía que antes de ser rey de los seres humanos era necesario acabar con el pecado y proveer al hombre de un nuevo corazón. Era necesario pasar por la cruz antes de sentarse en el trono. Pero ahora Él está sentado en el trono. Ya pasó por la cruz. Ahora Él es el rey. Nosotros no podemos decirle, oye, ven a servirme. Nosotros estamos a su servicio. Pero en ese momento, pasar antes por la cruz era un pensamiento muy difícil de mantener, incluso para Jesús. Por eso el texto nos muestra cómo Jesús mantenía su confianza y obediencia al Padre. Miren lo que dice el versículo 46. Dice, después de despedirse de la gente, ¿a qué fue a las colinas? A orar, a solas, sin tele, sin celular, a solas, a hablar con Dios. Cuando yo quiero hablar con mi hija, que ella se pone nerviosa cuando yo le digo, vale, necesito hablar contigo. Ay, sí, papá. Pero
es que yo quiero hablar con ella. No quiero tener el celular, no quiero tener la tele. Apaga todo, ven, ven, ven. Quiero hablar contigo. Asimismo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Apaga todo. Desconéctate de todo. Concéntrate en mí. Entra a hablar a solas con Dios. Y la oración es clave para aprender a confiar en Dios, para crecer en la confianza en Dios y para mantener nuestra confianza en Dios, aún en tiempos difíciles. En sus agendas, ¿hay una hora para la oración? ¿Está planificado? Aquí oro. Eso no me lo saca nadie. Si está planificado, gloria al Señor. Si no, hágalo. Va a cambiar su vida. ¿Recuerdan ustedes algún tiempo en su vida cuando iba todo bien, estaba todo perfecto? Un buen trabajo, una buena relación esposo-esposa, hijos, hijas, con recursos para poder ayudar a otros y también para poder disfrutar con la familia, con amigos. Pero de pronto, una enfermedad, un accidente, una muerte inesperada. Te enteras de un engaño. Y todo lo que parecía estar bien, toda esa calma, se transforma en fuertes vientos de incertidumbre que empiezan a levantar olas de angustia, desesperanza. Y los discípulos venían de ver al Maestro sanar a una mujer con flujo de sangre por 12 años, con solo un toque de su manto. Vieron cómo resucitó a una niña pequeñita y cómo alimentó a más de 20.000 personas con 5 panes y 2 peces. De alguna manera, todo iba bien. Pero miren lo que dice el versículo 47 y 48. Dice, muy tarde esa misma noche, después de haber estado en todo este ambiente, de haber visto todos estos milagros, todo iba bien, estamos con Jesús. Los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Todo iba bien antes y de pronto, como de la nada, se encuentran en medio del lago dando la pelea contra el viento y las olas. Pero su esfuerzo era infructuoso. Qué difícil y desesperanzador es cuando en medio de las dificultades nosotros luchamos y nos esforzamos y vemos que nuestros esfuerzos no tienen ningún resultado aparente en lo visible, en lo tangible. Y lo más triste es que muchas veces nosotros percibimos que en medio de todo este caos estamos solos, nos sentimos solos. Sin embargo, no sé si se dieron cuenta, pero al inicio del versículo 48 hay una frase que lo cambia todo. Que lo cambia todo. En la NTV dice, Jesús vio. En la Reina Valeria dice, y viéndoles. En la NBI dice, vio. Y en la traducción lenguaje actual dice, pudo ver. Esto lo cambia todo. No estamos solos. Jesús te ve, te observa, nos ve. Aún cuando nos sentimos rodeados por las tormentas familiares, cuando te sientes aplastado por la culpa, la soledad, cuando estás viviendo tiempos difíciles en el trabajo y sientes que no avanzas en la vida, Jesús puede verte. ¿Lo creen? Jesús puede verlos. Jesús los ve en medio de esas dificultades, cuando es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y estamos entre medio de todas estas cosas. Cuando nos sentimos solos, cuando extrañamos a alguien que está lejos, Jesús nos ve. Y no solo nos ve, viene en tu auxilio.
Los discípulos veían que no avanzaban. Imagínense estar remando, no avanzar. Y además ya estaban fatigados, ya estaban cansados. Llevaban, ¿saben cuánto? Casi 9 horas remando. Casi 9 horas. Y eso les producía un gran dolor. Este es el sentido de la expresión que leemos en la Reina Valera, que dice que les producía una gran fatiga. Sin embargo, la expresión esta viene del griego, donde la palabra que se utiliza ahí en el griego es basanizo, y la cual significa atormentado, afligido al punto de la tortura. Entonces imagínense ustedes a los discípulos remando, afligidos hasta el punto ya de sentirse hasta torturados de tanto hacer esfuerzo y sin poder avanzar. Cuando sientas que lo que estás viviendo te causa gran fatiga, un gran dolor al punto de sentirte torturado, no te olvides, Jesús te ve y viene en tu ayuda, no te deja solo. Y recordemos que ellos no estaban viviendo esta situación por desobedecer, sino que al contrario, por obedecer la orden del Señor. Súbense a la barca, crucen al otro lado. Ok, Señor, no entendemos ni una cuestión, vaya, vamos. Tal vez nosotros nos encontramos atravesando situaciones de gran dolor, adversidades que nos impiden avanzar como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. Por haberle dicho, sí, Señor, lo voy a hacer, me voy a cambiar de casa. Y Señor, después me puedo cambiar a otra. Sí, pero todavía no. Espérate ahí tranquilito. Es que Señor, no me gusta esta casa, lo encuentro tan re feo. Sí, pero todavía no. Aguanta. Y muchas veces, por decirle sí, Señor, a veces nos sentimos olvidados o abandonados por Jesús. Nos dan las pataletas, que ya no te creo, mentira, ¿qué me vi? No te creo nada. No creo que tú me estés mirando. Yo creo que estoy mirando a otro porque veo que el otro le va súper bien. Me pongo más a la luz, Señor, porque estoy medio negrito, entonces a lo mejor no me ves. Y nos sentimos olvidados, pero no, queridos, queridas, no es así. El Señor no nos olvida. Sea cual sea el lugar o la circunstancia, Jesús vela e intercede por nosotros. Así como Él está mirando ahí, esa imagen. Pero uno dice, Jesús vio a sus discípulos, ¿cierto? Sí. Y miren lo que dice el versículo 48. La segunda parte dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y su intención era pasarlos de largo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Me ve? Pero esperó 9 horas antes de acercarse a ellos. Y además su intención era pasarlos de largo. La cuestión enredada. ¿Por qué no llegó antes? Y así les evitaba tanto dolor y esfuerzo. Señor, ¿por qué no viniste antes? Señor, ¿por qué no me dejas cambiarme de casa? Señor, ¿por qué no me sanas esta enfermedad? Señor, ¿por qué no me quitas este dolor que siento tan profundo? Nosotros, todos nosotros servimos al Señor. Sea aquí, trabajo, casa, donde sea, servimos al Señor. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, dice la Escritura. Entonces a veces, sirviendo al Señor nuestra vida, sentimos igual que los discípulos, que trabajamos solos, duramente, y no vemos el fruto.
Y empezamos a desanimarnos. Sin duda, esto es una apreciación falsa. Es algo como que no es real. Porque el Señor se tardó y se tarda porque Él está intercediendo por nosotros. Jesús se tardó porque estuvo 9 horas orando por los discípulos. 9 horas. ¿Cuánto rato ora usted? ¿1 hora? ¿30 minutos? ¿Estaría 9 horas orando sin interrupción? Solo, sin celular, sin tele, sin comer. No, ¿cierto? Qué difícil. Qué difícil estar remando. Qué difícil estar orando 9 horas. Queridos, Jesús estuvo intercediendo por ellos. Cuando ellos estaban en el problema más grande, Él estaba orando por ellos. Él los estaba viendo. Estaba orando por ellos. Y lo sigue haciendo. Miren lo que dice Romanos 8:34. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Jesús ya no está en la colina, está en el lugar de honor, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿Y es que estaba durmiendo? Está intercediendo por nosotros. Aquí está el presidente, estoy yo a la derecha. Señor, ayúdame. Ya, presidente, pégese la firmita, usted puede. Saque todos los recursos para Viña, sáquelos nomás, sáquelos, todo. Reconstruyamos esa cuestión rápidamente. Jesús está intercediendo en un lugar de honor, de privilegio, donde puede estar al lado del Padre y dice, papá, mírate al Hernán, pégate la ayudadita, llévatelo en primera clase. Toda ocasión es importante para que nuestra confianza esté puesta en Dios, sabiendo que Él está en control de todo lo que vivimos, de todo lo que vivimos. Miren lo que dice el Salmo 46:1. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. A veces, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Está en tiempos de dificultad usted ahora? Dios está dispuesto a ayudarlo. Búsquelo, ore, pídale ayuda al Señor. Está al lado del Padre. Y cuando usted le diga, Señor, ayúdame, oye, papá, ayúdame, papá, listo. A lo mejor se va a demorar 9 horas, 9 días, 9 meses, 9 años. Pero esa ayuda va a llegar. ¿Lo cree? Amén. Las adversidades entonces, queridos, y tiempos difíciles revelan a nuestro corazón lo que realmente es importante. A veces nosotros defendemos posturas, ideologías, maneras de hacer las cosas, gustos y hábitos, que al verse enfrentados a esas tormentas de la vida nos damos cuenta que no tienen importancia ni relevancia. No importa nada. Porque seguramente, querido, esta adversidad apartó de la mente de los discípulos lo que ellos estaban pensando. No, este Jesús ahora nos va a liberar de Roma. Toda esta adversidad seguramente se dieron cuenta que esta cuestión no importa nada, tenemos que salvarlo. Y en medio de esa tormenta, Él se acerca a ellos caminando sobre el agua. Él ya había demostrado tener poder para calmar los vientos, las olas.
pero ahora demuestra que también puede hacer que las aguas le sirvan como una senda para sus pies. Y miren cómo lo dice Job, lo expresa de manera poética. Dice, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Isaías 43:16 dice, yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas, que construye un sendero a través del mar. Si alguna vez ustedes han pensado, no hay forma, no hay manera en que pueda salir de este problema, de esta enfermedad, de esta deuda o de este dolor, yo los animo a que traigan a su memoria esta imagen y recuérdenle a su mente que si es necesario caminar sobre las aguas, el Señor va a venir en su auxilio. ¿Amén? Entonces recordemos nuestro punto fundamental. Cuando confiamos en Jesús, obedecemos voluntariamente a su palabra desde el principio, sin saber el final. Pon tu confianza en Jesús. Él te ve y viene en tu ayuda. Cuando dice que Él quería pasar de largo, no hay consenso en esta frase. Hay comentaristas que dicen que fue un testigo ocular que vio esto y le comentó a Marcos, por lo tanto fue Pedro, obviamente, el que le dijo a Marcos, y que como que lo identificaba con Yahvé. ¿Se acuerdan cuando estaba Moisés con el Señor? Veámoslo en Éxodo 33:22. Dice, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Algunos comentaristas dicen que era eso lo que quería hacer Jesús, como pasar por delante de ellos. Otro comentarista dice que lo que quería hacer Jesús era caminar sobre el agua, pasar, que ellos lo vieran, lo identificaran, le dijeran, Jesús, ayúdame, ven, ayúdanos, no podemos. Eso es lo que dice. Pero no hay consenso, no es muy claro esto. Y si bien esta frase anterior no es tan clara, lo que sí es evidente es que los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente. Miren lo que dice el texto. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Y sí, todos lo veían. Pero al venir a ellos, caminando sobre el mar, inmediatamente se asustaron. No lo reconocieron. Y Marcos nos enfrenta con esta pregunta una y otra vez. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús entonces? ¿Es un profeta? ¿Es un predicador? ¿Es Dios? Si sus discípulos no lograron identificarlo, esto nos debería hacer pensar en lo importante que es reconocer correctamente a Jesús, conocerlo íntimamente, saber quién es, cómo es su carácter, cómo es Él. Cuando yo conozco a alguien, yo sé cómo esa persona va a reaccionar. Por lo tanto, si hay cualquier otra circunstancia o cualquier otra persona que me esté diciendo, no, esta persona es así, yo conozco su carácter, yo sé cómo es Él. No me vengas a decir otras cosas. Entonces, si ellos no lo reconocieron, es importante que nosotros podamos conocerlo íntimamente. Porque cuando no entendemos quién es Jesús, su presencia nos puede confundir y causar temor. Por eso mismo, es muy importante buscar al Señor cada día en su palabra y en oración, meditar en ella, obedecer su palabra. Eso nos cambia. Para que si en alguna ocasión Él se presenta de una forma inesperada, sepamos reconocerlo y no dejemos que pase de largo. El versículo 50 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. En medio de las tormentas, recibir una palabra de ánimo y consuelo
que alguien ore por ti. Por eso es tan importante no solo ver el culto por internet, estar en la casa. Si está de vacaciones, no hay problema, tranquilo. Pero si puede venir acá, alguien puede orar por usted. Si usted está en medio de las tormentas, alguien puede orar por usted aquí. Y recibir esa palabra de consuelo nos trae paz y confianza. Jesús les dijo en medio de la tormenta de los discípulos, no tengan miedo. En tu tormenta, Jesús te dice, no tengas miedo. Es que, ¿cómo voy a pagar eso? Es que no logro dejar de sentir dolor. Es que está enfermo y está complicándose. No tengas miedo. Y también les dijo, tengan ánimo. Y me pareció muy interesante que la palabra que se usa en el texto griego es sarceo, la cual significa confía. Entonces no solo les dijo tengan ánimo, sino que les dijo tengan confianza. No tengan miedo, tengan confianza, confíen en mí. Entonces, queridos, en la incertidumbre, confía. En el temor, confía. En la escasez, confía. En la enfermedad, confía. En el dolor, confía. Porque como dice Jesús, yo estoy aquí. No lo dijo este caballero, miren. No. Él cree que la inventó. Calma, calma, yo estoy aquí, le ganamos al Barcelona hoy día. No, él no dijo esto. Jesús lo dijo primero. Yo estoy aquí. ¿En quién ponemos nuestra confianza? A veces los ponemos en estos personajes que nos encandilan. En Él ponga su confianza. En Él. ¡Qué poderoso! Entonces, para un judío, escuchar yo estoy aquí o yo soy, sobre todo dicho por una persona que viene caminando sobre el agua, lo haría pensar obviamente en el nombre con el cual Dios se manifestó a Moisés. Jesús, entonces, deberían haber pensado, es verdaderamente el Hijo de Dios. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 51 y 52. Ya terminando, dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Juan agrega, además, dice, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Como que ese fue otro milagro. No solo que Jesús se subió a la barca, calmó la tempestad, pero además Juan agrega que esa barca llegó enseguida, como que hubo una teletransportación. Es como medio extraño, pero eso fue otro milagro. Entonces, si tú crees que Jesús solamente cuando se sube a tu barca calma la tempestad, no es solo eso. Jesús también te puede llevar rápidamente donde tú esperas llegar. Yo conozco algunos testimonios de hermanos que por años estaban esperando cosas. Por años. Más de 10 años. Y las cuestiones pasaron en 2 semanas. En 2 semanas pasó todo. Dios puede llevarte rápidamente donde tú quieres estar. Déjalo entrar en tu barca. Sin duda, esta experiencia que vivieron los discípulos ha sido la de todos los creyentes. Cuando Jesús se hace presente en la tormenta, Él convierte esa tormenta en calma. Lo que parecía imposible se realiza. Lo insoportable se hace soportable. Y se superan las limitaciones sin sucumbir. Sin embargo,
todavía vemos a esos discípulos luchando por comprender. Estaban asombrados. No entendían todavía lo que significaba lo que estaban presenciando. Su problema, tal como lo indica Marcos, es que todavía no entendían el milagro anterior y ahora venía otro, caminando sobre el agua. Entonces el milagro de los panes y este milagro de caminar sobre el agua parecieran suficientes para convencer a cualquier persona que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo en la persona de Jesús. Pero ellos todavía no lo comprendían. La mente de ellos estaba totalmente cerrada. Entonces, queridos, no basta con asombrarnos ante Jesús. ¡Wow! Proveyó. El Señor lo sanó. El Señor sanó al pastor Eduardo una vez. Se volvió a enfermar. El Señor lo sanó de nuevo. Nos asombramos. ¿Solo quedamos en eso? ¿Asombrados, admirados? Es necesario confiar en Él como el Señor de todos los miedos. Aún cuando Él no sane, aún cuando Él no provea todavía, aún cuando el dolor esté, el Señor es Dios sobre todos nuestros miedos. Entonces, cuando Jesús responda a tu oración y se manifieste en tu vida, no solo te asombres, búscalo, conócelo. ¿Por qué me respondiste? Gracias por responderme, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué me respondiste? ¿Para qué me respondiste? Y en esa relación van a ser naturalmente, se los digo, naturalmente van a ser la adoración. ¿Por quién es? Porque tú eres Jesús, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Cuando nosotros entendemos que Él es Dios, aun cuando no nos responde, y también cuando nos responde, nuestra relación con Él va a empezar a crecer, a profundizarse, y vamos a empezar a confiar cada vez más en Él. No importa la tormenta que esté pasando, cada vez vamos a confiar más en Él.